Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta es tu inerrante, poderosa y gloriosa palabra. Esta palabra, Señor, tú la has dejado a nosotros para que seamos edificados en ella, para que te conozcamos, para que vivamos, para que te obedezcamos y para que te honremos y te alabemos, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, es algo precioso y poderoso que podemos tener unas sagradas escrituras en nuestras manos, cuando hay muchos en el mundo que ni siquiera tienen acceso a una palabra, y tú la das a nosotros. Señor, gracias por ello. En el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. El tema de hoy, hermano, es muy importante. Gracias. Muy importante. ¿Por qué? Como todas las veces, tenemos que entender el por qué estamos aquí. ¿Qué es la iglesia? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia es ahora lo único que queda en el mundo para transformar las vidas? No hay nada. La psicología hizo su parte. Toda la ciencia ha hecho su parte. Pueden cambiar algunas cosas, pero nada sobre esta faz de la tierra cambia el corazón, ¿cómo no? Usted puede hablar con un adicto, con un alcohólico, con un hombre que está atado en el pecado y le dice, oye, por favor deja eso, mira, estás causando problemas a tu vida, a tu familia. El alcohol te está destruyendo. Estás perdiendo trabajos. Estás trayendo un mal ejemplo a tus hijos. Eso te está destruyendo. Y la persona dice, sí, es verdad, es verdad. Te prometo por mi abuelita que ya no voy a tomar. Te prometo por mi abuelita. Pero el fin de semana recibe la llamada de Juanito. Y le dice, aquí estamos en el bar. Y ahí va para allá. ¿Dónde estaba la promesa que hizo? ¿A cuánto les ha pasado eso? Voy a dejar eso, te lo prometo. Y hermano, al final de cuentas, fallamos. Porque no hay manera de que el hombre pueda sostenerse haciendo el bien cuando su naturaleza está al mal. Si le dice, no toque ahí, Juanito, es lo primero que hacen los niños, ¿no es cierto? No toque ahí, y es lo primero que hacen. El pecado es lo que trae esa condición delante de Dios que nos aleja de eso. Sin embargo, veamos lo que Dios estableció. Dios estableció la iglesia. Dios es un Dios de familia y Él ve el corazón de la gente. Él mira el dolor y Dios se acerca. Él toma la iniciativa de acercarse. Él ve tu necesidad, tu dolor, tus lágrimas. Y la esencia de Dios es el Dios de amor. Y por esa razón es importante, hermano, que la iglesia permanezca bajo la manera en que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia representa una palabra que en griego se llamaba eclesía, que era asamblea. Pero la iglesia, el corazón, la sustancia de esa iglesia ha venido desde el principio. Dios estableció
en una familia, los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, y los escogió, no porque eran los más grandes, sino porque eran los más pequeños y vulnerables. Y ahí estableció su obra. Dios se glorifica aún en las cosas más terribles. Las personas que el mundo lo puede despreciar, las personas que el mundo no tiene nada con ellos, ¿sabe qué? Dios puede rescatarte aún del mismo basurero, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios puede extender su mano y levantarte, limpiarte con la sangre carmesí de Cristo, darte su gracia y hacerte un hijo de Dios y coheredero con Cristo. Esa es la iglesia. Vayamos, hermano amado, al capítulo 16 de Mateo. Esa sí la tenemos ahí en la pantalla. Mateo capítulo 16 y leemos del versículo 13 en adelante. Vamos a leer del versículo 13, por favor. Es la pregunta importante, aunque ahí está el 18, pero voy a leer desde el 13. Dice, Jesús ha tomado a estos muchachos, a los discípulos, y están siguiéndolo a él, y de repente los tiene recostados y les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquellos respondieron. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y después Jesús les dijo, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? La pregunta fue directa. Y aquel discípulo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo supo? ¿Acaso era porque tenía alguna astucia espiritual? Tú eres el Cristo. El Cristo es el Mesías. Es la palabra el Mesías, el ungido. Cristo es en el griego, el Mesías es en el hebreo. Mesías y Cristo es lo mismo. Lo único que en hebreo dice el Mesías, el ungido, Cristo es la palabra en el griego. ¿Qué es lo que significa? Tú eres el Cristo, eres la promesa, el Dios hecho carne. ¿Cómo lo supo? Y Jesús dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Nadie te pudo haber explicado eso. Eso vino de arriba. Solamente Dios te pudo dar eso. Y aquel hombre entendió. Y de ahí vino esa promesa gloriosa. Porque Jesús lo hizo viniendo en Cesarea de Filipo. Es interesante. Cuando él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es interesante que Cesarea de Filipo está cerca del Monte Hermón, a unos 30 kilómetros del mar de Galilea. Está en la frontera con el mundo gentil. El mundo gentil es aquel que no es judío y es la principal ciudad gentil. En tiempos pasados esa ciudad era muy pagana. Y entonces parece que Jesús llega ahí y le hace esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Y esa es la pregunta que tiene para nosotros esta mañana. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Porque si tú tienes la revelación, tú vas a vivir de acuerdo a esa revelación. La forma en que hay muchos cristianos en la iglesia en el día de hoy, muchas personas asisten a la iglesia, pero no conocen a Cristo. Conocen una religión, conocen todo lo que es un programa en la iglesia, pero no conocen a Cristo. Y por eso ponen su mirada en el hombre, ponen su mirada en las cosas, pero no tienen una vida consistente a su fe. Si Cristo es para ti el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que te ha lavado de sus pecados, tienes que vivir de acuerdo a eso. Es muy común ver ahora cristianos viviendo de una manera en la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia. Los jóvenes son muy susceptibles y vulnerables a las tentaciones. ¿Por qué? Porque conocen historias bíblicas, pero no conocen a Jesucristo.
Una cosa es conocerlo a Él. Y por esa razón Jesús hace esa pregunta. Y en versículos 15 y 16, cuando Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y fue Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Dios te lo ha revelado a ti, porque no te lo pudo revelar nadie más. Dios te lo reveló. En Juan capítulo 6, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba. La iglesia, lo que es la iglesia, hermanos amados, es aquellos que tienen esa revelación. Recuerde que hay una interpretación en cuanto a esa respuesta que Jesús dijo. Sobre esa roca, sobre eso que tú dijiste, Pedro, edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica tradicional tomó esa interpretación como que Pedro iba a edificar la iglesia sobre Pedro, porque Pedro significaba roca. Y que ahí iba a suceder una sucesión de papas, y que Pedro era el primer papa. En realidad es una interpretación, pero no es una interpretación ajustada a la Escritura. Porque no iba a fundar la iglesia sobre un hombre que tiempo después lo iba a negar. Además, en el capítulo 3:20 de Efesios dice que la iglesia está fundada por el fundamento de Jesucristo. Y no hay otro fundamento, que es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso es que la iglesia se puede sostener, porque no está sostenida sobre un hombre, sino sobre aquellos que tienen la revelación de quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Pregúntele a cualquiera, ¿quién es Cristo para ti? Si le cuenta una historia o si es el Señor de su vida. Jesús es el Salvador de nuestras vidas, es cierto, pero es el Señor de nuestra vida. Y Él no puede ser Señor, no puede ser tu Salvador si no es el Señor de tu vida. Dios quiere habitar en nosotros, formar a Cristo. Hay dos voluntades expresas en la Escritura, muy claramente definidas. La número uno es que este evangelio sea predicado a toda criatura. Es un mandato a la iglesia. Y nadie puede hacer eso sino aquellos que han tenido la revelación de que Jesucristo es el Señor. Porque no vamos a predicar a un Jesucristo que no es el que está en la Biblia. Los mormones pueden decir cualquier cosa, hermano. Pueden hablar de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Tenemos que hablar del Jesús de la Biblia. Así que la primera cosa es predicar a Jesucristo a toda criatura. Y número dos, que Cristo sea formado en el corazón de cada uno. Cada año está creciendo Cristo en tu vida. ¿Tu vida cristiana refleja realmente tu fe? Porque si tenemos solo la cabeza llena de conocimiento, pero nuestro corazón, nuestra vida no está teniendo la formación de Cristo, entonces algo no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hoy en día es muy difícil, hermano. Hay tantas doctrinas por todos lados, pero tenemos que ser sostenidos sobre las Sagradas Escrituras. Y solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a eso. Así que vemos, hermano, como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es muy importante. Como dije en Efesios capítulo 2, verso 20, ese fundamento es Jesucristo, es la piedra principal del ángulo, ¿verdad? Es Jesús quien edifica, y le dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Es decir, que el que tiene esa revelación, Dios le dio a ellos, dijo, todo lo que tú atares o tú desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Se ha interpretado mal eso también, pero tenemos que entender que esa autoridad espiritual viene emanada de la voluntad de Dios. Lo que vamos a hacer, caminamos en la bendición de Dios, en la autoridad de Dios. La iglesia de Jesucristo no es un club social, hermano.
No es un lugar de entretenimiento. La iglesia de Jesucristo ni siquiera es un lugar musical. La adoración, la primera vez que aparece la adoración en la Biblia, ni siquiera tiene que ver con la música. La primera vez que aparece la palabra adoración, le aparece a Abraham cuando va a sacrificar a su hijo. Vamos a adorar al Señor y él lo va a sacrificar. Y ahí se revela una maravillosa bendición, que en el momento que lo va a sacrificar aparece un cordero en el zarzal. Y dijo, no lo hagas porque me temes. La adoración tiene que ver con el temor a Dios. Pero ahora en nuestro siglo, la adoración le hemos llamado la música, el ritmo. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el corazón a Dios, con el sacrificio. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es que vemos, es muy importante esto, hermano. La iglesia de Jesucristo no es un lugar de entretenimiento. Es un lugar de vidas consagradas a Dios, que caminan en necesidad, en humildad, pero sobre todo en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, estaríamos totalmente vulnerables al ataque del enemigo. No conoceríamos la palabra si no fuera por el Espíritu de Dios. Pero una cosa que he visto a lo largo de mi vida es que la iglesia conoce muy poco al Espíritu Santo. No conocemos al Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo en nuestra vida no la conocemos. Y esta es la gran tragedia. Veamos Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. Dice las Sagradas Escrituras, si pueden poner Hechos 2, 42 al 47. Si no, lo vamos a leer por aquí. Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. Veamos lo que quedó de la iglesia, cómo empezó la iglesia. La palabra del Señor dice así, Hechos 2, 42. Todos los creyentes, en la iglesia, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana todos los que iban siendo salvos. Gloria al Señor, qué poderoso eso. ¿Qué vemos ahí, hermano? Esa era la iglesia del principio. Esa iglesia, la gente los miraba y decía, esa gente ha estado con Jesús. ¿Cómo pueden saber esa palabra si ellos no han ido a un instituto bíblico, no han ido a las sinagogas? Pero ellos tenían el poder de Dios, caminaban en el poder de Dios. Pero una señal que había era que ellos se amaban los unos a los otros. Esto es lo que hoy falta en la iglesia. ¿Quiere encontrar disensión, pleitos? La iglesia es un lugar donde hay. ¿Quiere encontrar división, contiendas, celos? En la iglesia. Bueno, en las familias también. Porque las familias, hermano mío, son parte de la iglesia y la iglesia es el reflejo de la familia. Si fallamos en casa, fallamos en la iglesia. Si nosotros en casa no podemos honrar a Dios, ¿cómo podemos honrar a Dios aquí en la iglesia? Si no adoramos a Dios, si no respetamos a nuestros hijos, si no instruimos a nuestros hijos, ¿cómo esperamos que ellos caminen en la iglesia? ¿Y cómo van a caminar en su vida? Cada vez que un hijo nuestro se casa y fracasa,
es porque nosotros no hemos puesto los fundamentos de la vida cristiana. Tenemos que, cada vez que usted fracase en su hogar, cada vez que hay contiendas en su hogar, cada vez que hay problemas en el hogar, es porque hay falta de fundamento cristiano. No sabemos. Dios nos ha dado a nosotros su palabra para guiarnos, para entendernos. Cuando hay pleitos en una familia, vemos lo terrible que es cuando no tiene una persona sencilla, humilde, espiritual. Es el primero que quiere conciliar, es el primero que quiere arreglar las cosas. Y muchas veces, hermanos, los hombres estamos tan ocupados y son las mujeres las que están más sensibles al espíritu. Son los niños, los niños reciben del espíritu, pero también, así como reciben lo bueno, también nosotros podemos ser instrumentos de maldad sobre ellos. ¿Qué características tenía esta iglesia? Bueno, la oración es uno. Pregunte cuánto oramos nosotros. Hemos perdido la oración. Tenemos una semana de oración del 23 al 30. A saber cuántos van a venir. Pero si tuviéramos una semana de comida, hermano, vamos a tener champurrada, vamos a tener tamales, vamos a tener pupusa. Hermano, vamos a tener las de Venezuela, ¿cómo se llaman? Las arepas. Y arepas grandes. Hermano, tenemos el mundo lleno aquí, la iglesia. Vamos a tener comida, hermano. Y vamos a tener, mire, capirotada y todas esas cosas, ¿verdad? Ponche de México, qué rico, hermano. ¿Ah? Y vamos a tener barbacoa. ¿Cuánta gente va a venir? Todos van a venir. Va a venir Raimundo y todo el mundo. Vamos a orar y vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Qué dice la gente? No tengo tiempo para eso. Ay, ora por mí, pastor, ¿verdad? Para que Dios me bendiga. No va a ir a la oración, hermano. No tengo tiempo para orar. ¿Cuánto poder vamos a tener? ¿Cuántas veces le va a arrancar ese carro si no le pone gasolina? No oramos. El esposo no ora por la esposa. El esposo no ora por los hijos. Estamos cansados de trabajar. No ponemos en las manos de Dios nuestra vida. No clamamos a Dios. Dios dice, pídeme y te daré las naciones. Pídeme. Toca y se te abrirá. ¿Qué hacemos? Nada. Pero si hubieran champurradas y arepas, hermano, ahí nos apuntamos, ¿verdad? Grandes líneas ahí. Pero tenemos que entender que la iglesia no camina por eso, hermano. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es poder de Dios en el Espíritu Santo. Otra cosa, ellos crecían en la enseñanza de la palabra. Los apóstoles habían tenido ese comienzo, esa experiencia, esa llenura del Espíritu. Enseñaban la palabra. ¿Qué es enseñar la palabra? Es glorificar a Cristo, hermano. Mire, no estamos aquí para contar nuestras historias. Estamos aquí para contar la historia de Cristo, la vida de Cristo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el Evangelio. El padre de familia, la madre de familia, tiene que enseñarle a sus hijos el Evangelio. Es lo único que lo va a sostener en la tormenta, el Evangelio de Jesucristo. Cristo vino y está ahí en 1 Corintios 15. Pero fallamos en eso. Fallamos en eso. ¿Qué otra cosa había? Comunión unos con otros en amor. Se amaban los unos a los otros. Había generosidad, había fe, temor reverente, señales milagrosas venían. Compartían lo que tenían para ayudar a los que tenían necesidad. Igual que aquí, ¿verdad? Adoraban juntos en el templo cada domingo. No, cada día. Cada día. Compartían la comida con gran gozo. Había poder, presencia del Espíritu Santo. Santidad, hermanos. Santidad. Dios agregaba a los que iban siendo salvos. Esa es la iglesia. Y por esa iglesia viene el Señor.
por la iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que no vive como el mundo vive. El mundo, hermano, está agonizando. Es una bola de fuego al infierno. Lo único que queda es la iglesia de Jesucristo. Y dentro de la iglesia, el remanente. Hay un remanente de aquellos hombres que dijeron: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé a ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa hemos decidido vivir para Dios. Y sabe que esa oración abre los cielos, porque Dios se complace cuando hay alguien que le cree. Dios se alegra cuando hay alguien que le cree, cuando dice: yo he decidido vivir para el mundo. No vivir para el mundo, vivir para Dios. Gálatas 6:14 dice: lejos de mí esté gloriarme, sino en la bendita cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Somos incompatibles. Vamos a vivir para Dios. Esa es la iglesia. ¿Y dónde comienza? En su casa. Hay 3 escenarios donde Dios se mueve. El primer escenario, y ese más importante, es en su corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo, el cual no es de nosotros, sino es de Él. Él quiere morar dentro de nosotros y hacer la obra en nosotros. Número 2, nuestra familia. Y número 3, la iglesia. De eso se trata, hermano. Todos los creyentes estaban unidos en corazón y espíritu, compartían todo lo que tenían. Y entonces el evangelio hermano, se predicó en todo el mundo, a donde quiera que iban. En Hechos 17:6, para terminar, ellos perturbaban una ciudad, eran alborotadores de la vida religiosa. La pregunta es: no podemos comenzar este año haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes. Queremos escuchar a Dios. Queremos que Dios venga a nuestra familia, a nuestro hogar. Hermano, Él viene donde es invitado, pero donde es honrado. Jesús va a venir. Él verá tus lágrimas. Él dará fuerza al débil. Él levantará al caído. Él sanará al que está herido. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Esta mañana Dios ha decidido bendecirnos con su palabra. La mano del Señor está extendida para aquel que pueda decirle: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero caminar de acuerdo a este modelo de la palabra. Señor, no puedo seguir viviendo de la misma manera. Por años he escuchado la palabra, pero en mi casa yo no puedo hacerlo. Tengo tantas cosas, rencores, resentimientos, odios. Me cuesta perdonar. Señor, yo quiero comenzar este año libre de toda carga. Quiero comenzar a ser parte de esa iglesia, Señor. Una iglesia donde yo sea libre para adorarte, Señor. Y pueda saltar como un becerro de la manada. Yo quiero adorarte, Señor. No puede pasar este año sin que yo tenga una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a tomar una decisión hoy? Y decir: yo quiero, Señor, con tu ayuda, vivir para ti. Quiero dejar el dolor, el sufrimiento, la amargura, el resentimiento, quiero dejarlo atrás. Yo quiero entregarme a ti hoy. Señor, un día yo hice la oración, te recibí como mi Señor y Salvador, pero yo quiero más del Espíritu. Yo quiero vivir para ti. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Si usted está listo para esto, no en sus fuerzas, en las manos del Señor. Lo haré, Señor, con tu ayuda. Si usted dice eso, acérquese conmigo aquí en la oración. Venga, levántese de su silla
y oremos al Señor. Tomemos unos minutos para ministrar y démosle gracias a su nombre. Padre Celestial, este es un momento especial. Señor, la iglesia de Jesucristo tiene que caminar bajo el sendero de la verdad, la justicia, el amor. Señor, no podemos seguir cargando el odio, el resentimiento. No podemos seguir cargando la indiferencia el próximo año. Esta mañana, Padre, venimos a poner nuestras cargas delante de ti. Queremos hacer una dedicación a ti, Señor. Queremos ser parte de esa iglesia gloriosa. Queremos ser parte, Señor, de la vida en el Espíritu. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Padre, no puede pasar un año más sin conocer la persona del Espíritu Santo. No puede pasar un año más, Señor, Padre, agradando al mundo y olvidando la maravillosa bendición que tú eres a nuestra vida. Contigo somos más que vencedores, Señor. Padre, yo te adoro y te bendigo, Señor. Señor, aquí está tu pueblo. Este es un acto de dedicación, es un acto de consagración, es un llamado que tú estás haciendo a tu pueblo. Aquellos que deciden caminar contigo. Señor, este es el llamado que tú le estás haciendo a tus hijos para que puedan ser formados. Y nos llama, Señor, no porque en verdad hemos hecho algo bueno, sino porque tú lo has hecho bueno, Señor. Padre del cielo, no hay poder en nosotros que pueda acercarnos a ti si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu Santo, el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, si tienes que romper algo en nuestra vida, hazlo. Si tienes que quebrantarnos, quebrántanos. Si tienes que, Señor, Padre, remover de nosotros todo aquello que tú no plantaste, remuévelo, Señor. Un solo deseo tenemos, es adorarte y vivir para la gloria de tu nombre, para que un día nos presentemos delante de ti. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, tú les has traído, les has guardado aún en momentos oscuros, duros, difíciles, de angustia, pero tú los has guardado. Padre celestial, como ministro de tu palabra, Señor, tú formaste esta vida, le diste, Señor, forma en el vientre de su madre y le has traído a lo largo de caminos tormentosos, pero tú has estado con ellos, Señor. Cuando no hemos visto solamente que un par de huellas, era porque tú nos cargabas, Señor. ¿Cómo no hemos de adorarte hoy, Señor? ¿Cómo no hemos de bendecir tu nombre, Padre? ¿Cómo no hemos de venir ante ti, Señor? Si la única manera que se puede vivir es vivir en Cristo nuestro Señor. La única forma de vivir es vivir para ti, Señor. ¿Por qué tú nos creaste para vivir para ti? No nos creaste para vivir para el mundo. No nos creaste para el pecado. Ninguno de nuestros hijos fue creado para el pecado. Fueron creados para tu gloria, Señor. Cada uno de nuestros hijos. Señor, si tú nos has traído hasta aquí, no es para que desperdiciemos la vida, sino, Padre, para que podamos honrarte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria y la honra sea para ti. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, nos regresamos a casa llenos de ti, Señor, confiados en tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor vaya con cada uno de ellos, Señor. Y que ahora, Padre, podamos tomar decisiones de poder ser parte de esa iglesia gloriosa, de vivir para Cristo.
Gracias, Señor, porque esa revelación no pudo venir de otra parte, sino que vino de ti para que seamos parte de una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.